Qué placer volver a estar juntos y con este panel que en realidad ya vamos por el 10º panel de todas estas jornadas, las cuartas a nivel nacional y las primeras que se organizan desde la provincia de Córdoba y para todo el país y el mundo, porque hay más de 3.000 inscritos, hay más de 1.750 que son docentes, lo que a nosotros nos da una alegría inmensa porque sabemos que todos estos contenidos van a ser reproducidos y así, entre todos, podamos formar esta red para poder cuidar el agua, que es lo que necesitamos. Nos metemos de lleno ya en este panel, el último panel que tenemos en este día, para contarles acerca de los programas de instituciones no gubernamentales. Y para eso tenemos especialistas. Ingeniera Ana Muggetti, del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, es ingeniera hidráulica y civil, tiene una maestría en gestión del agua, es consultora en gestión de cuencas, docente en cursos de grado y posgrado, es autora de diversas publicaciones sobre temas de su especialidad. Es vicepresidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos. También está el licenciado Nicolás Fogolini, de la Fundación de Estudios Sanitaristas y Ambientales de Buenos Aires, es licenciado en Comunicación Social, su experiencia tiene un amplio recorrido en la producción periodística audiovisual y la producción de documentales educativos. Actualmente es el productor general del programa de televisión Elemento Vital, el agua del siglo XXI. También lo saludamos a Pablo Friedlander, creo que pronuncié bien el apellido, de la Fundación Ordeñando Nubes de Córdoba, es presidente de la Fundación de Actividades Biosferas desde el 2008 y director del proyecto de restauración ecológica y educación ambiental Ordeñando Nubes desde el año 2004 en Tras la Sierra y Sierras Grandes de Córdoba. Lugares que también los invitamos a conocer que están bellísimos. Es especialista en la convergencia de saberes tradicionales con los nuevos paradigmas ecológicos de la ciencia. Investigador en desarrollo experimental agropecuario, ambiental y de la salud. Docente, consultor y escritor. Profesor Diego Pardo, de la Fundación Nuestro Río de Córdoba, es fundador y director de esta fundación, se llama Nuestro Río, y es una institución que trabaja en el desarrollo de los programas educativos ambientales y es docente de nivel medio y superior. También lo recibimos a Víctor Jordán, es diseñador gráfico egresado de la UBA, diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos, diseñó materiales educativos para la Fundación Huerta Niño, es coautor de los manuales Amigos para la Misión, Camino a Betania, de la editorial Edelvives, coautor del Manual del Agua, implementando así este material en escuelas, en 4 escuelas rurales de la Pampa del Infierno, y autor de los cuadernillos sobre buenas prácticas para familias rurales, Cuidemos el Agua, para la Fundación Aguas. Es organizador de la muestra Manual del Agua de Chaco, y en la actualidad realiza talleres de concientización sobre el agua en las escuelas primarias y secundarias de Chaco, Santiago del Estero y Gran Buenos Aires. Es responsable del área de educación de la Fundación Aguas. Y la vamos a recibir como coordinadora a la licenciada Ximena Falcioni, de la Universidad Blas Pascal, es licenciada en Gestión Ambiental, recibida en esa universidad, con especialidad en higiene y seguridad en el trabajo de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Actualmente está cursando la diplomatura de posgrado en bases y herramientas para la gestión integral del cambio climático, dictada en conjunto entre la Universidad Nacional de Quilmes y de Jujuy y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Salud de la Nación. Es docente de la carrera Licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Blas Pascal y trabaja como técnica en el área de educación ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Bienvenidos todos, le doy la palabra a Ximena. ¿Cómo estás, Xime? Buen día. Hola Gaby, buen día, buenos días para todos y para todas, los asistentes y quienes nos deleitarán con sus palabras y sus conocimientos hoy. Entonces, comenzamos, Gaby, ¿te parece? Vamos, perfecto. Bien. Comenzamos con la primera exposición y de esta última, ¿no?, que realizamos. De este último panel del día, exacto. Comenzamos con Ana. Ana nos va a presentar experiencias de capacitación del Instituto Argentino de Recursos Hídricos. Este instituto es una ONG técnica creada en 1984 y que se dedica a la gestión integrada de recursos hídricos.
En su larga trayectoria, las actividades de capacitación formal e informal han tenido un lugar destacado que compartiremos en este panel, ya que son ricas lecciones aprendidas para todos los que vamos a escuchar en este momento la exposición. Adelante, Ana, te escuchamos. Tenés silenciado el micrófono, Ana. Buenos días a todos, es un placer estar acá. Agradezco mucho la invitación de los organizadores de las jornadas, que nos permiten contar un poco a público más variado. No tengo idea que tenga abierto el YouTube. De poder contar lo que ha venido haciendo el Instituto Argentino de Recursos Hídricos en sus 36 años de vida. Yo no estoy viendo la presentación. ¿Podemos ponerla? No, quédate en la siguiente, por favor. Bueno, el IAR que comenzó, digamos, con los ímpetus de la democracia, los ímpetus participativos de la democracia, se organizó en el año 1984 y es una organización no gubernamental de carácter técnico, que no tiene fines de lucro y que todos los trabajos que hacemos es con el esfuerzo de sus miembros y de algunos amigos que nos ayudan en este accionar. Sin saber qué era lo que estábamos haciendo, porque llegamos a temas de gestión del agua, pero en alguna revisión que hicimos nos dimos cuenta que desde el comienzo nos dedicábamos a la GIR, a la gestión integrada de recursos hídricos. Puse ahí la definición, ¿por qué? Porque la GIR es un proceso, y por favor la siguiente, y en ese proceso es donde el IAR ha venido haciendo sus aportes en temas de capacitación. ¿En qué marco se ha dado esta capacitación? En un mundo cada vez en constantes y rápidos cambios, con lo cual hemos pasado de las herramientas más formales educativas a las herramientas de tipo más informales, porque en la academia aprobar una currícula y un curso lleva sus años. Entonces, en ese sentido, una ONG puede aportar su versatilidad. Por otro lado, la comunidad, en nuestro caso la comunidad hídrica, empezó a ver que era posible la capacitación desde de una forma no formal y desde una ONG, o sea que ahí hubo un encuentro. Y una de las características que tiene, que ya vamos a ver cuando repasemos un poco todo lo que ha hecho el IAR en estos 36 años, hemos abordado tempranamente los distintos paradigmas asociados a la gestión de los recursos hídricos. ¿Y cómo lo hicimos? Primero lo hicimos con nuestros miembros y con personas especialistas que en nuestro accionar privado y dentro de la ONG hemos llegado a contactar y los hemos puesto al servicio de la comunidad hídrica. El siguiente, por favor. Hemos implementado, y ya lo van a ver, distintas formas de capacitación, yendo de las más acartonadas, como las conferencias, hasta los webinarios y otras que ni siquiera las podemos clasificar. Hemos hecho en estos 36 años más de 55 instancias formadoras, lo cual para una ONG que digamos que hace las cosas a pulmón es muchísimo. Y mirado con retrospectiva, lo que estamos viendo es que realmente tenemos un sistema de capacitación en nuevas temáticas. La siguiente, por favor. Acá se presentan, digamos, todos los tipos de capacitación. Conferencias, cursos, documentos, jornadas, mesas redondas, paneles, sesiones académicas, seminarios, talleres, webinarios y otros. La siguiente, por favor.
Allá por 1989 organizamos una conferencia sobre un tópico que en ese momento no estaba difundido, que es la ecotoxicología, y el uso de indicadores biológicos para determinar la calidad del agua y la salud ambiente. O sea, fíjense, en el año 1989, ecotoxicología, indicadores biológicos, salud ambiente. El tema de la gestión de lagos y embalses siempre ha sido, a lo largo de muchos años, ha sido desde el año 1994, lo hemos abordado y hemos coorganizado con el ILEC la 7ª conferencia, que era más un congreso. La siguiente, por favor. Voy a tomar algunos tópicos. Cursos. Bueno, en el año 86 algo muy específico, ¿no? Empezaban a aparecer las computadoras, no existía el Windows, y bueno, aprendimos Lotus. Después, este curso que lo dimos durante 10 años, que es el curso de gestión integrada de recursos hídricos, que lo empezamos los 10 primeros años de este milenio. Fue un curso que tiene 2 particularidades. Uno, que ha sido reconocido como el curso que introdujo la gestión integrada de recursos hídricos en Argentina. Fue la base de este curso, lo hicimos, la UBA, la Universidad de Buenos Aires nos pidió que hiciéramos este curso y lo dimos en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. Y fue la base para maestrías que se dieron en el país y también para cursos que se dieron en Latinoamérica. El último curso, el de 2009, cuando decidimos que ya estaba suficientemente difundido lo que era la gestión integrada de recursos hídricos y un curso básico ya estaba bien, lo hicimos de manera semipresencial. Ahí también fuimos innovativos, ¿no? O sea, se filmaron las clases, se les mandó un CD a los participantes, y finalmente hubo una instancia más tipo taller para terminar de redondear los conocimientos. El curso de gestión de calidad de agua y modelación ecológica del 2001 para lagos y embalses, me parece que es relevante comentarles que vinieron gente que vino el profesor Tundici, Jorgensen, a dar estos cursos, y digamos, causaron gran impacto en la comunidad de los gestores de lagos y embalses. El curso de herramientas gerenciales para la gestión del agua es otra perlita. O sea, nosotros planteamos hacer un curso sobre algo sobre una necesidad que habíamos identificado, pero que no sabíamos cómo hacer, no éramos expertos en eso. Así que fue un gran desafío. Y tuvimos el apoyo de Arcamnet, como también en las etapas posteriores del curso de gestión integrada de recursos hídricos, que nos permitió hacer todo el paquete educativo, con la idea de que pueda ser replicado en cualquier lugar del mundo. Y bueno, definimos cuáles eran los tópicos que queríamos tocar, tuvimos ayuda de este curso, lo hicimos con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y AIDIS. La ayuda de alguien que conocía en AIDIS, a que se dedicaba a estos temas y nos ayudó a organizarlo. Y después descubrimos con asombro que dentro de la comunidad hídrica había profesionales que sabían de organización, que sabían de comunicación interna y externa, que sabían de coordinación de proyectos. O sea, fuimos nosotros mismos los de la comunidad hídrica que pudimos llevar adelante este curso. Un desafío cumplido. Y ahora estamos trabajando el año que viene también con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas del Litoral y en el marco de Arcamnet en incorporar la perspectiva de género en algunos temas de gestión. La siguiente, por favor. Nosotros entendemos que los documentos son una parte importante de la capacitación. Y nosotros entendemos la capacitación por ahí de una manera distinta. O sea, nosotros creemos que haciendo documentos de política hídrica cuando hay elecciones y hacerlos llegar a los equipos de los candidatos presidenciales esos documentos, puede hacer que vean al agua
y poner al agua en la agenda de gobierno. Hicimos 3 documentos, el primero en el 85, el segundo en el 2000 y el tercero en el 2014, donde plasmamos cuáles eran nuestros conceptos para cada momento relativos a la gestión del agua. En el año 2004, producto de un proyecto, proyecto Shiwa, que abordaba a nivel mundial la evaluación de los impactos antrópicos sobre los recursos hídricos, tuvimos un documento muy interesante. Actualmente acabamos de este atlas de bolsillo sobre el agua en la Argentina, que todavía no hemos, o sea, es la primera vez que decimos tenemos esto, y estamos trabajando en los documentos de otro proyecto que está estamos trabajando ahora, que son los diálogos sobre agua y desarrollo sostenible, que son 4 documentos. La siguiente, por favor. Jornadas y paneles, la siguiente, por favor. Mesas redondas. Las mesas redondas básicamente las hemos hecho en los Congresos Nacionales del Agua. Fíjense que en el año 2002 nosotros estábamos ya preocupados por la enseñanza de los recursos hídricos a nivel formal en las universidades, hicimos una mesa redonda con este tema. En el año 2007 hicimos la enseñanza del agua en el 2002 fue en el Congreso del Agua de Villa Carlos Paz, para los cordobeses que están organizando esto. Y en el año 2007 en Tucumán planteamos que había una crisis del agua en la Argentina y llevamos para hablar en esa mesa redonda, entre otros, a una periodista que dio la visión, digamos, desde los periodistas especializados en temas ambientales. En el año 2009 abordamos el derecho humano al agua. La siguiente, por favor. Hemos hecho también seminarios. Creo que, por nombrar uno, el seminario que hicimos para conmemorar los 25 años de existencia del IAR sobre desafíos frente a la vida y al bienestar en la gestión del agua me parece el más relevante. Hemos hecho sesiones académicas con el CARI, con el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. O sea, fíjense que nosotros vamos teniendo sinergias en distintos grupos. Me olvidé decirles que en el último documento de política hídrica lo hicimos en conjunto con el Foro Argentino del Agua, que es una red de la Global Water Partnership, que se dedica a temas de gestión. Las sesiones académicas hicimos con el CARI, hicimos talleres durante el siguiente, por favor. Hicimos talleres, bueno, parece que se movió, pero no importa. Desde el año 94 hicimos hasta el año 2008 talleres de enfoques regionales para la gestión de embalses en Cuenca del Plata, que los hicimos en Itaipú, en Salto Grande. O sea, hacerlo en Itaipú significó tener de socio a Itaipú, hacerlo en Salto Grande significó tener de socio a Salto Grande, y que convocó especialistas no solamente de nuestro país, sino de otros países de Cuenca del Plata. En el taller de 2001 en Posadas, los técnicos de Yacyretá le advirtieron a los técnicos de Itaipú de la existencia del mejillón dorado, que es un bivalvo que se come el hormigón. O sea, en ese sentido, digamos que fue una instancia, son cosas que aparecen y que uno, digamos, no las tiene como preconcebidas. En el año 2002 hicimos un taller de gobernabilidad del agua en Argentina, y también hicimos en el año 2012 un taller para periodistas no especializados con este tema de llegar a la comunidad y salir, digamos, no predicar adentro del templo solamente. Siguiente, por favor. Ana, disculpa, te quedan 2 minutitos. Ya terminó. Gracias. Gracias. En el año 2020 nos encontró con el proyecto de agua y desarrollo sustentable y la imposibilidad de hacer
instancias presenciales, por lo tanto aparecieron los webinarios. Hicimos 2 webinarios para un tema muy específicos gracias a la generosidad del ingeniero Devoto, pero que tuvieron bastante penetración en la comunidad, de hidrología muy profundos, y en el marco del proyecto de agua y desarrollo sostenible hicimos un webinario sobre huella hídrica y estamos organizando para el 24 de noviembre, lo hicimos pusimos la fecha de manera de no superponernos con las jornadas, con algún tema específico de presas, donde va a haber alguien del Comité Argentino de Presas, alguien de FAR, la Fundación Ambiente y Desarrollo, como para tener distintas visiones, y Sergio Mogliati nos va a acompañar con una visión, digamos, con una visión más, con una tercera visión más en el centro, digamos, porque lo que intentamos hacer es diálogos. Y otros formatos, quiero rescatar de ahí la Consulta Nacional sobre Presas y Desarrollo en el 2004, y en el año 2013 nos convocó GWP Sudamérica, y en conjunto con el Foro Argentino del Agua, hicimos una consulta para ver si los ODS debían tener un objetivo para el agua. Podemos decir con orgullo que esa consulta, el coordinador internacional se hizo en 26 países, y que el coordinador internacional nos hizo llegar que era el mejor trabajo de todos los que habían estado ahí. Otro formato no tradicional es el desayuno de trabajo que hicimos en el 2014, para trabajar en el agua, la gestión de gobierno, uno de nuestros documentos de política hídrica, al cual invitamos a los equipos presidenciales. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? O sea, las conclusiones son que una ONG con mucho esfuerzo personal puede dedicarse a la capacitación y hacer capacitaciones, ir evolucionando y proponiendo, ir cambiando formatos, proponiendo temas. Que es muy importante las sinergias con otras instituciones. Y en ese sentido, yo les he venido relatando, esto lo hicimos con Itaipú, con la UBA, con la Universidad de La Plata, con AIDIS, el taller para periodistas lo hicimos con AIDIS. Y en ese marco de sinergias, el IAR es socio fundador de 2 redes. Una que estuvo por aquí, que estuvo Marcos Ciponeri hablando de Arcamnet, y otra que es el Foro Argentino del Agua, y invito a las otras organizaciones no gubernamentales a unirse a Arcamnet, porque seguramente van a potenciar sus capacidades para capacitar. Hemos evolucionado en los formatos, hemos intentado llegar a nuevas audiencias, y ahora, bueno, tenemos este desafío que estamos transitando de los diálogos del agua y el desarrollo sostenible. La última, por favor. No es la última. Bueno, no importa. La última era para agradecerles, para dejarles la página web del IAR, que es www.iar.org. ¿Y en qué marco? En el marco de esta foto, es una foto que me mandó una amiga, es de su casa de vacaciones en San Luis, y creo que tenemos que reflexionar con respecto a esta sequía tan grande que hubo, ¿no? Esta es la lluvia después de una sequía enorme. Entonces, ¿cómo tenemos que interactuar con la comunidad? Y en este sentido, estas jornadas me parecen sumamente interesantes, para que podamos concientizar sobre el cambio climático, sobre el cuidado y la protección de las aguas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy lindo el trabajo que realizan. Bueno, a continuación lo presentamos a Nico con El agua en el siglo XXI. Es el único programa de televisión con 12 años de antigüedad en la televisión latinoamericana y pone en pantalla la vida y la historia del agua.
Nico, te escuchamos. Bueno, buenos mediodías a todos y a todas. Espero que se escuche bien ahí. Sí. Mi nombre es Nicolás Fogolini, soy productor periodístico audiovisual, productor general del programa Elemento Vital, el agua en el siglo XXI. Tenemos ahí una presentación, un PowerPoint también, para que puedan ver todos y todas. Les contamos, el programa se llama Elemento Vital, el agua en el siglo XXI. Si podemos pasar el Power y la diapositiva. Es el único programa en América Latina que trabaja la temática del recurso hídrico con 12 años de antigüedad. Eso nos da una experiencia, y no solamente en la producción y en el conocimiento de los temas, sino en el recorrido y en la transformación también en términos audiovisuales, y pensándolo, ¿no?, en la producción audiovisual y en la comunicación como un proceso de comunicación y educación. Es el único programa de TV especializado en agua, el único en América Latina. Nosotros sabemos, viajamos a Chile, estuvimos conversando con diferentes personas. Ha habido diferentes tipos de proyectos audiovisuales, pero son eventuales o son capítulos o sea, ciclos de 12 capítulos y demás. Nosotros tenemos la posibilidad hace 12 años de hacerlo ininterrumpidamente, y eso tiene que ver con que el proyecto nace en 2008 con una idea del SOSBA, que es el Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, para poder trabajar, ¿no?, desde la comunicación como una herramienta de transformación en la cultura hídrica. Es algo sumamente interesante porque eso deja ver también la sostenibilidad de un proyecto, ¿no? Nuestro programa se produce y se difunde de una forma gratuita. No vendemos un producto, no vendemos un ciclo. Eso tiene que ver con el carácter educativo y cultural, que es el origen del proyecto. Y que haya un sindicato atrás, digamos, dentro de un proyecto de comunicación, y que lo tiene dentro de una de las líneas de acción de comunicación, hace posible que muchas veces con pocos recursos o en épocas de crisis se pueda sostener un proyecto de esta magnitud a lo largo del tiempo. Y otra de las cosas que es interesante para los que no conocen el proyecto es que no es un proyecto, digamos, de comunicación institucional, sino que trabaja directamente en la cultura y en la educación. Eso significa, por ejemplo, que a lo largo de 12 años de proyecto, con más de 130 programas al aire, hemos hecho una sola entrevista, por ejemplo, al secretario general del sindicato, ¿no? Eso no es menor, porque uno cuando ve propuestas educativas o propuestas institucionales, digamos, lo que hace uno es comunica a la afuera acciones de la institución en sí misma. Y en este sentido creemos que hay una visión, ¿no?, adelantada también de este espacio, para pensar en el trabajo de la educación y en la comunicación como una herramienta de transformación de cultura hídrica. Por favor, la siguiente. Eso significa que nuestro proyecto nace como un programa pensado desde una mirada periodística, científica y técnica, ¿no? Cómo poder abordar temáticas técnicas y que tengan un alcance político. En un inicio, esto pensemos que estamos hablando del 2008, ¿no? Formatos, tecnologías completamente distintas, y un programa en piso, con un entrevistado y demás, en donde se abordaban temáticas macros, temáticas muy generales, con la idea de incidir también sobre las decisiones en la gestión del recurso hídrico. Y se transmitía, eso sí, como el sindicato tiene base en la ciudad de La Plata, se había hecho un acuerdo con un canal local, allá por 2018, que duró más o menos 6 años, y la emisión que teníamos era solamente local. O sea, producíamos en La Plata y en Buenos Aires, tratábamos temáticas de esos lugares, y se emitía en un canal local que salía a través del cable local. Entonces el público, yo les cuento esto porque a través de los años fuimos como afianzando también el proyecto, y estamos logrando el objetivo de llegar realmente a las comunidades, y de llegar realmente a las comunidades educativas también, para que el proyecto nuestro sea una herramienta a través de la producción audiovisual, una herramienta de educación, ¿no?
Hoy el programa, después de 12 años, tiene un carácter distinto, un formato distinto, que tiene que ver con un programa periodístico documental, ya no tanto científico-técnico. No es que no trabajamos temáticas técnicas, pero sí que eso tiene que ver con una adaptación también del consumo, ¿no? En términos de producciones audiovisuales y también de empatías, digamos, ¿no? Con la gente que nosotros intentamos llegar para trabajar esa cultura hídrica. La realización es documental, cuenta con viajes, estamos viajando a casi todas las provincias del país, y ya se trabaja con un formato, cuando hablamos de formato documental, tiene que ver con eso, recorridas en espacios, no solamente entrevistas en un lugar, adentro de un estudio, sino también salir a la comunidad, entrevistar a diferentes personalidades, lo que antes por ahí era una voz, en un principio del proyecto, la voz autorizada de un científico o una científica. Hoy hacemos programas documentales con las comunidades, escuchando los saberes, escuchando los recorridos, las instituciones que están en cada uno de esos lugares. No solamente las estatales y las privadas, sino las comunidades, las organizaciones sociales, todo ese tipo de saber que queremos también realzar dentro de la gestión del recurso hídrico. Y así como tenemos una producción que se está haciendo a través de viajes a nivel federal, lo que logramos también a través de los años es trabajar una transmisión a nivel federal, a través de un convenio que hicimos con la Red Nacional de Televisoras Universitarias, la RENAU, con un proyecto que se llama Mundo U. Ese convenio que hicimos hace 4 años, lo que nos permitió fue salir de un ámbito local de la ciudad de La Plata o de la provincia de Buenos Aires y poder pensar en que el proyecto se emita y se difunda a lo largo y ancho del país a través de televisoras universitarias, a través de televisoras públicas y algunos cableoperadores en lugares donde no podemos llegar porque no existe televisora universitaria o no existe relación entre la universidad y el canal público. Por ejemplo, en el noroeste del país, hicimos algunos convenios, y en la provincia de Buenos Aires también, con cableoperadoras, en donde nosotros, les repito, enviamos el producto, enviamos los ciclos, y se transmiten, y hay un vínculo solamente de difusión, digamos, no es un vínculo comercial el nuestro. La producción nuestra es cultural educativa, y el proyecto lo que busca es una mayor difusión de nuestra mirada sobre la gestión hídrica y de la mirada de estas comunidades y de estas redes que les contaba. Bueno, y ahí a lo último también, como para contarle un poquito el formato, hoy día ya podemos decir que hacemos un ciclo, una temporada, digamos, anual, con 12 capítulos, que son unidades temáticas distintas, en donde intentamos justamente eso, que cada una sean diferentes partes del país, que tengan distintas relaciones, sean con instituciones estatales, con instituciones científicas, con instituciones de la comunidad, para que sea lo más diverso y lo más integral en la mirada de la gestión del recurso hídrico. Pasamos a la otra. También, como para que terminen de conocer los que por ahí no vieron nunca el programa, eso, les contaba, tiene más de 130 programas, capítulos, digamos, desde que empezamos hasta ahora, con esa variación de formato, y trabajamos, temas que todos conocemos por ahí: gestión del agua, contaminación, agua y ambiente, tecnologías, agua y salud, legislación, cultura del agua y riesgo hídrico, entre otros. Esos son todos temas generales que después nos llevan, en esta nueva mirada nuestra periodístico-documental, a buscar historias, ¿no? A buscar historias del agua y poder seguir recorriendo los caminos del agua para, a partir de esas historias y de esos vínculos que las comunidades e instituciones van teniendo en cada uno de sus territorios con el agua, poder aprender y mostrar conflictos, pero también modos de gestión y gestiones lindas y piolas del agua, y también proyectos educativos y demás. Pasamos a la otra si quieren. Por ahí se preguntarán por qué en los temas o en los subtemas no hablamos de derecho humano al agua y del saneamiento y de educación en sí mismo. Es que es la matriz y son los principios básicos del proyecto. O sea, elegimos hacer un programa porque creemos que la comunicación es una herramienta de transformación social, y el derecho humano al agua es el derecho básico que creemos que tenemos todos y todas los ciudadanos. También por eso
Así pensamos desde la producción audiovisual, no en meros consumidores, sino en ciudadanas y ciudadanos de derechos, no solamente de comunicación y de información, sino también de derechos humanos esenciales como el agua y la educación. La otra filmina, que en realidad ahí es un video, como para cerrar de contarles el formato y la experiencia del programa, es un tráiler, es un resumen de la temporada del 2018, que por ahí les muestra un poco el abordaje que tenemos, tanto narrativo como temático, en la integralidad del proyecto. Los invito a compartirlo. El delta es un macrosistema de humedales que tiene distintas unidades de paisaje. Tenemos el gran privilegio de tener una especie de océano gigantesco que es el estuario del Río de la Plata. La Antártida es la reserva más grande de agua dulce del mundo. Hay 28 millones de kilómetros cúbicos de agua. Entre Ríos, desde el nombre de la provincia, tiene al agua como un protagonista esencial. Y cuando comenzamos con Entre Ríos y Entre Arroyos, comenzamos a ver esta gran desconexión con el territorio. Es crítico para la gestión de recursos hídricos una mala gestión de residuos sólidos urbanos. Lo que tenemos es un problema de invisibilización del río. Un río urbano es un curso fluvial relacionado a una ciudad, a un pueblo, a una comunidad. El agua y su comunidad. Se viene dando esta relación conflictiva y que ahora se intenta revertir. Hay una deuda muy grande con la sociedad que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Un inventario de humedales sistematiza numerosos datos territoriales, naturales y de las intervenciones. Esas gotitas que empezamos a ver entre las piedras que se van uniendo y van formando las nacientes, los pastos tuvieron la primera función de retener ese agua. La FAO pone de manifiesto que la agroecología podría ser la posibilidad para usar mejor los recursos naturales como el suelo. La diversidad es un gran aspecto que la agroecología maneja. No hacemos monocultivos. Contar con una ley de aguas para la provincia de Santa Fe es tremendamente importante. Significa que se debe crear conciencia sobre la mejor forma de utilizar el agua. El médico nos receta una medicación, toda esa medicación los vamos a eliminar por orina. Y eso en general va a pasar al cuerpo de agua. Es fundamental que podamos saber a ciencia cierta cuál es el estado de salud de nuestra laguna. Es difícil llamarse dueño de algo y que el vecino sepa más de ese algo que nosotros mismos. Conocer aquello que todavía está desconocido, el mar argentino, claro que genera una apoyatura o una firmeza de la soberanía nacional. Como les contaba, elegimos mostrarle este tráiler de la temporada 2018 por la integralidad de las temáticas, por la diversidad, digamos, en ese sentido, y creemos que también, así como empezamos en 2008 con algunas temáticas bien técnicas y demás, hace 5 años empezamos con un eje ambiental muy fuerte, que tiene que ver también con esto de la filmina que le vamos a mostrar, que tiene que ver cómo aparece lo educativo también dentro de nuestro proyecto, ¿no? Ahí ponemos, ¿no? Cómo aparece lo educativo, en principio en el programa en sí mismo, ¿no? Cuando uno ve un programa puede ver la cuestión educativa dentro de un tema, en la elección de un tema que puede ser una experiencia educativa, un programa educativo institucionalizado desde algún área específica de gestión hídrico municipal, provincial, o también en escuelas, como ustedes allá en Córdoba tienen la experiencia también de diferentes procesos educativos. En la forma, y tiene que ver con estos viajes que empezamos a hacer nosotros, hablamos de la forma y ya hablamos más por ahí en cuestiones audiovisuales y de comunicación, pero tiene que ver con eso, con no solamente comunicar desde un lugar sentado, sino poder recorrer los diferentes territorios e invitar a las ciudadanas y los ciudadanos que están observando y participando, digamos, en ese diálogo que es la comunicación, a conocer esas historias y a recorrer los espacios y las vivencias también de los ciudadanos y las ciudadanas que están en cada uno de esos territorios. Y después en la propuesta, que tiene que ver un poquito con cada una de esas dos cosas, y por eso elegíamos el tráiler de la temporada 2018, porque muchos de los capítulos del 2018, por ejemplo, los trabajamos allá por
finales del 2016, porque filmamos tiempo antes, ¿no? Entonces, muchas veces leemos los contextos también en los que estamos y no trabajamos con una noticia en sí mismo de lo que está ocurriendo, sino que tratamos de tener una mirada de futuro, ¿no? De trabajar las generaciones futuras y trabajar la gestión hídrica en términos de vanguardia, si se quiere, entre comillas, para poder abordar algunas temáticas. Que en el ámbito académico y científico, por ahí hay temas que se vienen trabajando hace mucho tiempo, pero en términos de comunicación no. Entonces, nuestra mirada es hablar del agua y hablar de la cultura hídrica, no solamente cuando hay un conflicto, sino pensar en una gestión integrada a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la propuesta puede ser elegir una temática que no está en agenda y que nosotros creemos que es muy importante y que puede llegar a poner en agenda la temática, no sé, ahí veíamos, la agroecología escuchamos hoy y está tomado en términos de soberanía alimentaria, en un discurso político por ahí muy presente y demás, por diferentes conflictos, humedales. Son temas que nosotros venimos laburando hace por lo menos 6 años, con esos mismos referentes, ¿no? Digo, la entrevista, por ejemplo, ahí a Eduardo Cerdá con agroecología, la hicimos cuando laburaba en la Universidad de La Plata, y hoy día es el director de agroecología a nivel nacional. Entonces, eso también es una propuesta educativa desde nuestro lugar, elegir no solamente los temas y la propuesta, que sea educativa, sino a veces hacerlo en un contexto determinado, que también eso nos lleva a que sea una acción educativa en sí mismo. Y después la emisión, que ya les contaba un poco, que tiene que ver con el convenio, a través de la RENAU, y pasar de un canal local, eso es importante, a que nos mire, digamos, un poblador local de la ciudad de La Plata, y pasar a poder incluir esos contenidos directamente en canales educativos, como pueden ser los canales universitarios, los canales públicos. Y hay algo interesante también, que eso tiene que ver con la mirada de comunicación que nosotros tenemos, y la mirada de la comunicación que nos lleva a ver la televisión de una forma, y está muy anclada a la cuestión educativa y cultural, que tiene que ver que un producto televisivo o una comunicación televisiva tiene un tema, una forma, y tiene una emisión pensada para espacios educativos, pero que en sí mismo también la acción comunicativa y televisiva es una acción educativa en sí misma, ¿no? Eso lo vamos a explicar después, pero tiene que ver con esto también, con trascender una pantalla televisiva y pensar en los contenidos que nosotros hacemos como contenidos educativos, que van a espacios de educación formal, pero que también van a espacios de educación no formal. Si quieren pasamos a la Filmina. Sí. Deberíamos ir terminando, ya estaría el tiempo cumplido. Bueno, dale, lo hago muy rápido, pero que tiene que ver muy chiquito con eso, con que nuestro proyecto tiene que ver mucho más allá que pensar en un programa de televisión en sí mismo. Y tiene que ver con que lo educativo, la producción audiovisual no es solo televisión, decimos nosotros, la comunicación no es solo información, y Elemento Vital no es solamente un producto, sino que es un proceso. Y en eso tiene que ver la producción audiovisual, los vínculos y las relaciones que se van haciendo cuando producimos los programas, los espacios de comunicación que abrimos por fuera de la emisión en televisión, que tienen que ver con charlas, con congresos, tienen que ver con espacios de educación no formal, con realización de congresos, a partir de vincularnos con instituciones, trabajamos eso, gestión cultural, armados de espacios de cine verde, por ejemplo, el año pasado en CRIPA, un congreso de impacto y protección ambiental, campañas de concientización, estamos trabajando con diferentes deportistas, por ejemplo, con una ciclista a nivel nacional que se llama Mariela Delgado, que es una deportista olímpica. Hicimos campañas también de concientización en plena pandemia que tiene que ver con músicos, música y el agua, trabajar un poco lo artístico, y eso lo digo porque empezó como un programa más científico-técnico, vinculado a lo político, y hoy día trabaja directamente en ese sentido. Hicimos informes en plena pandemia que tienen que ver con informes especiales del dengue o de la bajante de los ríos, y eso nos llevó a emitir, no solamente en televisión, sino a hacerle llegar a manos de decisores políticos y de la comunidad en general esas temáticas. Y una participación en la televisión pública, que eso muy chiquito lo cuento, pero tiene que ver con empezar a producir informes en algo estratégico que tiene que ver un noticiero agropecuario que se emite de lunes a viernes en la TV pública,
y meter, ¿no?, estas temáticas de gestión hídrica y de ambiente en un espacio también que requiere mucho trabajo y que nos parece interesante trabajar la cultura hídrica en ese sector. Bueno, proyectos que quedaron, las filminas siguientes muy por arriba, son 2 proyectos que están plenamente en marcha, en ese convenio con RENAU, una coproducción y una propuesta audiovisual federal, directamente para trabajar con las universidades a nivel nacional, 12 universidades, y contar sus experiencias, y una miniserie latinoamericana, para que ya empezamos a filmar en Chile, y que nos quedan los otros 3 lugares, cuando pase la pandemia seguramente lo retomemos, pero son 2 proyectos que estaban pensados para este 2020. Y lo último, un minutito, para Elemento Vital, la televisión no es un mero espacio de información, es un proceso de producción de saber social. Las ciudadanas y ciudadanos piensan y sienten experiencias que los vinculan a sus gustos y a placeres, y los transforman y afianzan en esa cultura y en ese vínculo que tienen con el agua. Para nosotros la comunicación es una herramienta fundamental dentro de ese vínculo que las comunidades tienen con el recurso hídrico, y es una de las bases fundamentales para pensar en una gestión integrada del recurso hídrico. Les agradecemos el espacio ahí, y agradecer también a todo el equipo. Hoy estoy presente yo, pero Estefanía, Ulises, Ezequiel y todos los que forman parte también del proceso, que la verdad que nada, lo hacemos con mucho esfuerzo, con poco presupuesto, que eso también está, y con mucha garra para lograr la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, excelente el trabajo, y creo que lo están logrando, al menos ya se han sostenido 12 años, y no es poco eso. Bien, a continuación lo vamos a escuchar a Pablo con el proyecto de restauración ecológica y educación ambiental, denominado Ordeñando Nubes, y va a presentar el giro estratégico que se está dando en el método como consecuencia de 5 ámbitos de trabajo constantes, como lo son la educación, la reforestación, restauración, investigación y sustentabilidad. Te escuchamos, Pablo. Bien, muchas gracias. La verdad, muy agradecido de poder estar presente y enriquecido con todos estos saberes tan necesarios para esta época, que como proyecto fuimos descubriendo de a poco y a partir de la experiencia. Desde el 2002 empezamos con los primeros experimentos, donde estamos, en la zona del Champaquí, en las Sierras Grandes de Córdoba, para el lado de Tras la Sierra, en las nacientes del arroyo Los Molles. Empezamos a reforestar con tabaquillos, Polylepis australis, que es una especie particular de los bosques de altura que tiene mucho que ver, como saben, con el recurso hídrico. En el 2004 firmamos un convenio entre la Asociación de Vecinos de Los Molles, con los que empezamos este trabajo, y lo que era la DIPAS en su momento, con Fabián López, para gestión participativa de cabeceras de cuenca hídrica, que de alguna forma sentó las bases del trabajo que después, a partir del 2007, fuimos formalizando como diferentes protocolos de reforestación con ayuda de la Universidad de Córdoba, del CERNAR, del INVIV, y creamos la Fundación de Actividades Biosféricas, que dirijo, desde el 2008. A partir de ahí, creamos también nuestra propia reserva ecológica, consolidando una zona y instaurando diferentes procedimientos de restauración, de los cuales la reforestación es el principal, pero no el único. De ahí, con los años, voluntariado a voluntariado, y creciendo, desde el 2015 empezamos a establecer los estándares más científicos y sociales, que para nosotros van ligados de la mano, de los cuales voy a hablar, y en vistas, desde hace 2 años más o menos, a generar también una autosustentabilidad del proyecto en los tiempos largos de la historia, ¿no? Transgeneracional, a partir de una replicabilidad también en cada cuenca con la que estamos trabajando. Hasta ahora plantamos 30.000 árboles, pero de golpe, al participar con la iniciativa Acción Andina, que trabajan con todos los bosques de Polylepis de Sudamérica, y acá en Córdoba con Acción Serrana, que es el capítulo de las Sierras Grandes de Córdoba, donde interactuamos con 8 o 9 diferentes sitios de reforestación, desde los Gigantes al Champaquí, y donde de golpe se dio un crecimiento exponencial para todos, de plantar
pocos miles de árboles por año. Este año ya estamos plantando 40.000, mucho más de lo que plantamos desde nuestros inicios en todos los años juntos. El año que viene el doble, y así participando del más de 1 millón de árboles que Acción Andina está plantando en Sudamérica, con esta especie particular, que tiene todo que ver con los orígenes del recurso hídrico, tanto acá, que no es tan conocido tal vez el fenómeno, como en el Amazonas en su relación con las nacientes de los Andes. Aprendimos mucho en ese proceso de ir generando convenios con instituciones, sobre todo también municipalidades, donde podemos trabajar más a fondo esta concepción de implementación conjunta de mecanismos de protección ambiental y desarrollo sustentable de ecosistemas serranos, que fue siempre nuestra base, y a partir de ahí ir estableciendo diferentes programas, y sobre todo posibilidad de replicarlos, ¿no? Como fue siempre nuestra intención. Una parte importante de todo ese trabajo y de su potencial es y viene siendo la participación en redes. Al principio, en lo que fue en sus orígenes la Red Solidaria de Tras la Sierra por el Agua, en el 2004, hace mucho. Ahora, en particular, con la Red de Restauración Ecológica de Argentina, de la que participamos en la edición del boletín y está haciendo un trabajo pionero de conectar todos los nodos en ese aspecto, y con la nueva red que está surgiendo a partir de la UNDEF, de capacitación para la coordinación en situaciones de emergencia y catástrofes ambientales, con la doctora Cristina del Campo, que nos incentivó a trabajar también en esa área, en su conexión con lo que tiene que ver con estas zonas y temáticas, ¿no? A partir de ahí, nos dimos cuenta, después de varios años de restaurar y reforestar, de que teníamos que poner por lo menos la mitad de la energía y la mitad del presupuesto y de la actividad en la educación, no solo en la restauración o en la reforestación. Y perdón, pero acá podemos saltar a la segunda filmina de mi presentación, o tercera, en este caso después de la carátula. En este trabajo de reenfocar nuestra estrategia que se dio del 2009 al 2013-14 hacia la educación, por lo menos en la mitad de las actividades, generamos un programa de educación ambiental en todo el Valle de Tras la Sierra, al principio en todas las escuelas rurales, luego también en otros niveles, y apuntando a que solo a partir de ese trabajo educativo en las comunidades que rodean, sobre todo la Reserva Hídrica Provincial Pampas de Achala, en la que trabajamos, solo así se podía asegurar el destino, el futuro de esos bosques y de esos recursos, ¿no? No solo reforestándolos, instaurando diferentes procesos. La forma de trabajarlo en las escuelas se dio primero a partir de cursos normales, después a partir de traer un formato experiencial, multidisciplinario, sacar a los chicos del aula y articular los temas a partir de los elementos, ¿no? En la presentación sería la segunda filmina. La primera resume un poco la historia del proyecto que acabo de mencionar. En la segunda podemos ver que en el programa de educación ambiental ese formato experiencial se articuló alrededor del fuego, del agua, de la tierra, del aire, combinando todos esos temas que consideramos que tienen que entrar, naturalizarse en la currícula básica de las escuelas, ¿no? Pero a su vez incorporando nuevos paradigmas en la transmisión de esos saberes, ¿no? Sacando a los chicos del aula en lo posible y haciendo tareas concretas. Por supuesto, todo ese programa llegó hasta el 2019, este año recalculando, transformando contenidos a formato virtual, a lanzar el año que viene, así como en los otros niveles, que son el secundario y el de adultos. En el secundario, trabajando con 2 o 3 escuelas, pero en particular firmamos un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba para generar lo que serían los auxiliares de restauración ecológica y educación ambiental a partir de talleres, en principio con el programa de integración para la terminalidad, es decir, jóvenes para terminar el secundario tienen la oportunidad de hacer este taller, en el cual se gradúan de auxiliares en restauración ecológica y educación ambiental, lo que para nosotros es fundamental, por considerar también el límite de la restauración, los recursos humanos, no solo el presupuesto, gente capacitada en esas áreas para poder hacer lo mismo. También por eso es que trabajamos paralelamente con los adultos en las comunas y en nuestra sede acá en Villa de las Rosas, con la problemática ambiental, las especies exóticas invasoras, las cuencas hídricas, eso con investigadores del CONICET, sobre todo del CERNAR y del INVID,
y también con la provincia hicimos capacitaciones, y estamos haciendo, y es una línea fundamental del trabajo, en guardas ambientales, junto con la Secretaría de Ambiente de Córdoba, y en guías vaquianos, sobre todo del Champaquí, a partir de una resolución especial de la Agencia Córdoba Turismo, de la provincia, y a partir de ahí se gestó todo un proceso social donde se van empoderando y capacitando a jóvenes nativos que quieren hacer una carrera también en estos campos y a su vez multiplicar estos proyectos en sus propias áreas. Hicimos otros cursos más prácticos como de arboricultura, de regeneración de suelos, los primeros de brigadas antiincendio forestal, donde vemos que tenemos que concentrar mucha más energía, y también de lo que es interpretación de flora y fauna, filosofías de la naturaleza, y otros temas que hacen al valor ecoturístico también de la capacitación de la gente que está por acá queriendo valorar estos recursos. Siempre el objetivo de este programa de educación ambiental, que si sumamos toda esa currícula de primaria, secundaria y de adultos, lograríamos una profesionalización intercultural, no solo académica, de la restauración ambiental, no solo ecológica, haciendo un puente entre lo que es lo académico y lo tradicional en esas zonas tan sensibles que son las cabeceras de cuenca hídrica y sus alrededores, y por tanto se podría restaurar mucha más superficie simplemente de esas áreas claves, que es una dificultad, tanto cultural como logística y otras. Para eso, si quieren, pasamos a la próxima. Perdón. Lo que notamos es que hoy, más que nunca, pero en nuestro caso desde el 2007, al participar en reforestaciones se activa el compromiso ambiental, tal vez más que en otras acciones. Es un hecho no solo concreto, palpable, medible, sino también simbólico, potente. Por eso es que apuntamos a ese escalamiento, tanto en la superficie que tenemos como a nivel regional y a nivel sudamericano. Nos parece importante participar en ese crecimiento exponencial, no solo en nuestra superficie, sino generar nuevas áreas, como estamos haciendo hacia el norte, el año que viene en Los Hornillos, en las nacientes también del río Minaclavero y Panaolma, y así ir interconectando estos puntos sensibles en esta década, que va a ser dedicada a eso, según la declaración de la ONU, década para la restauración de los ecosistemas, que realmente creemos que es el objetivo a trabajar conjuntamente. Para eso, como decían al principio, trabajamos en la aplicación de nuevos paradigmas educativos, no solo en educación ambiental, sino en lo que desarrollamos en conjunto con otros aliados, con otras organizaciones, que llamamos el Programa de Formación Integral Academia Biosférica. Si quieren verlo en la próxima diapositiva, están un poco los puntos de nuestra estrategia en este momento. Desde el 2008 interconectamos en diferentes biomas, solo en la montaña. 2 selvas, ciudades, y un barco de investigaciones en el mar que de alguna forma hizo de link durante estos 12 años entre diferentes proyectos y la capacidad de capacitar a los equipos internos yendo y viniendo, y ahora proponiendo para ese programa Academia Biosférica, que muchos años fue la parte formal del programa de educación ambiental para adultos y sus expediciones y sus prácticas y voluntariados, ahora lo estamos preparando para formato virtual el año que viene con 4 formaciones específicas, una en, por supuesto, restauración ecológica y educación ambiental, otra en lo que llamamos estudios interculturales y artes descoloniales, y otras 2 más prácticas en lo que es alimentación y fotografía de la naturaleza. A partir de esa aplicación de nuevos paradigmas educativos, también vamos optimizando los métodos de restauración. Es un proceso de retroalimentación. Nos basamos en patrones científicos, pero también vamos experimentando, por ejemplo, en los métodos de captación de agua de lluvia, en las formas de detener los procesos de erosión, en las formas de prevención de riesgos ambientales a partir de la restauración, y en las formas de monitoreo a partir de innovaciones logísticas y todo un trabajo que se hace con los guardaambientes, que a su vez restauran y cuidan estos ecosistemas. Fuimos empezando un proyecto de investigación para demostrar estos temas, porque como dice la próxima diapositiva, sobre los grados de demostración, si quieren pasarla, medimos nuestra eficacia no solo en los patrones científicos, que ahora me gustaría explicar un poco hacia dónde vamos, sino sobre todo en lo social y en lo político entendido ampliamente, ¿no? Al contar con los voluntariados llenos, por lo menos hasta este año, de vuelta, recalculando con la pandemia, trabajando ahora segmentadamente en equipos de profesionales hasta que se puedan hacer voluntariados.
haciendo más cursos en escuelas y comunas, hicimos más de 300 cursos en los últimos años, y diferentes eventos interculturales, publicaciones, gestión de organizaciones y redes, asambleas socioambientales que siempre participamos, coordinación y formación de líderes, como decía, que es una parte importante a la hora de la replicabilidad. En lo científico, nuestros estudios son muy incipientes, contamos con muy buenos asesores y con 2 biólogas en el equipo, pero todavía estamos juntando los supuestos básicos, las herramientas básicas, para demostrar lo que es nuestra pequeña hipótesis de trabajo con el proyecto Ordeñando Nubes, que es simplemente más polilepis, más tabaquillos, más agua. ¿Y cuánto? Nuestra hipótesis de trabajo, que está basada en trabajos hechos en otros territorios, no en el nuestro, es decir, falta mucho trabajo para demostrarla, es que por cada kilómetro cuadrado que nosotros restauramos, en realidad que conservamos a un 70% y reforestamos a un 30%, más detener los procesos de erosión, captamos aproximadamente cada mes unos 2.300 metros cúbicos de agua, es decir, 2.300.000 litros por mes cuando no llueve en esa superficie donde estamos trabajando y en comparación con las zonas donde hay ganadería sin control, quemas constantes, etc. Estos supuestos están en una etapa de desarrollo, estas herramientas para trabajar en las microcuencas de nuestra reserva tal vez van a tardar años en poder aplicarse, pero estamos trabajando en esa dirección, porque consideramos que ese grado de demostración serviría realmente para replicarlo, no solo así localmente concebido, sino como políticas de Estado y todas las formas que eso pueda tomar. De ordenanzas que puedan servir para aplicar tantas leyes buenas que ya hay, y en esta vertiente de lo que es a la vez protección ambiental y desarrollo sustentable, porque consideramos que son las dos caras de una moneda, que no se puede solo trabajar una sin la otra, porque aprendimos también por la experiencia cómo es. Por eso encontramos un camino del medio, que no es solo ambientalismo, que no es solo desarrollo, y que evita las posturas extremas y siempre trabaja con todos los otros, ¿no? Y sobre todo aprendiendo de lo que son los pueblos originarios. Para nosotros esa convergencia de paradigmas entre la sabiduría tradicional y los nuevos conocimientos ecológicos de la ciencia es el punto de enfoque y sobre todo la vara con que medimos lo que hacemos. En eso, Pablo, si queremos pasar para la próxima, sí. Te quedarían 2 minutitos, Pablo. Perfecto, ya termino. Si quieren, entonces podemos pasar a la otra, a la que sigue. Por eso desarrollamos, a partir de las potencialidades que hay, sabiendo que en los próximos 10 años hay 350 millones de hectáreas para restaurar, según el desafío de Bonn, y que ya es posible hacer de otra forma los negocios, produciendo naturaleza, como dice Conservation Land Trust, y considerando los costos e impactos ambientales en la producción, trabajamos esta fórmula que para nosotros es, con Triangle, una pequeña fundación de Inglaterra que nos ayuda, que desarrolló esta fórmula, que es crear reservas, restaurarlas, reeducar a comunidades sobre estos puntos, los que viven ahí, y replicarlas a partir de este proceso demostrativo. El enfoque para conseguir la autosustentabilidad es crear productos regenerativos del paisaje, como nosotros estamos haciendo con champatí, un té de hierbas típicas de esta zona, un blend que se vende a beneficio del proyecto, 100% a beneficio del sostenimiento de la reserva, partiendo de una concepción de productos regenerativos del paisaje que hacen que no solo haya un retorno financiero de capital, sino un retorno de capital natural, habiendo más diversidad, más calidad de agua, un retorno de capital social, creando equipos de trabajo, educación, seguridad, y por supuesto un retorno de inspiración, como me parece que estas jornadas están haciendo tan bien, que es dando esperanza y propósito en este cambio que es tan necesario. La conclusión, si quieren, las dejo para leer al final, que es simplemente la necesidad de trabajar en estas líneas, educar, reforestar, restaurar, investigar y sustentar a largo plazo para realmente dar esa presión que la tecnosfera está ejerciendo sobre la biosfera de nosotros, de la etnosfera o noosfera, la esfera pensante que puede tomar decisiones históricas, depende que esa presión se aminore, es decir, que el antropoceno, esa época en que estamos, en que los seres humanos somos una fuerza geológica que moldea el planeta, no solo sea destructiva, sino constructiva, restauradora.
que todavía estamos a tiempo de hacerlo. Ese es un poco nuestro mensaje, y no sé si hay tiempo para un videíto de 1 hora, perdón, de 1 minuto 20 segundos que mostramos en las escuelas rurales hace tiempo, si no, está bien así. Muchas gracias. Para distenderse un poco también. Y la nube se aposenta donde está el tabaquillo. Sus hojas son como manitos. No solo si llueve, su misma humedad, la humedad del aire, es ordeñada por esas hojas y esas cortezas y baja por las raíces. El suelo de los bosques se forma como una esponja de vida que va almacenando entre las raíces, purificando esa agua, que muy de a poco va siendo liberada a través de los ojos de agua que dan lugar a las vertientes. Porque como dicen, la sierra es como un gran tanque de agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Valía la pena verlo. Tanto esfuerzo y pasión detrás de esa imagen, de esas imágenes. Bien, a continuación lo vamos a escuchar a Diego desde el Programa Educativo Ambiental Nuestro Río. Fundación Nuestro Río es una forma concreta que tienen tanto estudiantes, docentes y familias de aprender a cuidar el ambiente, utilizando como herramienta fundamental los ríos y lagos. La educación ambiental es educación en acción. Conocer para querer y querer para cuidar. Adelante, Diego. Diego, tenés silenciado el micrófono. Disculpen, Ahí va. ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, de todo felicitar a la organización de esta jornada, realmente la vengo siguiendo desde el principio, excelente lo que están haciendo, muy bueno, muy rico, cada jornada se supera a la otra, así que felicitaciones. Y agradecer por este espacio, que para Fundación es muy importante conocer esto que hacemos desde Belville, desde el sudeste de Córdoba, que lo hacemos para llegar a toda la provincia. Si quieren que comencemos con la presentación, avanzamos con eso. Básicamente, ubicarlos, estamos en Belville, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Si quieren avanzar con la presentación un poquito, así vamos ahorrando tiempo. Un poquito, una más, perfecto. Le decía que estábamos en Córdoba, en Belville, la siguiente, por favor. Belville es una ciudad que básicamente nos cruza un río por el medio, es el río Calamochita, un río de características sumamente importantes para nuestra provincia, de mayor caudal, con una particularidad en su biodiversidad muy interesante, y que de hecho nos generó esto de poder hacer algo. Los que nacimos allá por la década del 70 y antes, en nuestra zona hemos disfrutado muchísimo de este río, y queremos justamente que las generaciones siguientes lo sigan haciendo, y con este cuidado que realmente necesitamos que se haga. Es por eso que Fundación Nuestro Río aparece básicamente con una conclusión o básicamente una responsabilidad, que era poder cuidarlo. La siguiente, por favor. Esto tiene que ver con este paisaje, de que, como vemos, es un paisaje prácticamente mixto, donde la producción agropecuaria está ganando en el río, donde quedan montes, y donde la responsabilidad en donde pasa es justamente cuidar esos montes, que es una posibilidad grande que tenemos desde la educación, y que donde básicamente la calidad del agua que tenemos en nuestro río va a relacionarse con esa posibilidad de cuidar el entorno. La siguiente, por favor. Belville, para todo el sudeste de la provincia de Córdoba, a través de este río le da agua potable a más de 300.000 personas y 42 comunidades, básicamente en 2 plantas potabilizadoras, extrae agua del río, y que justamente esta agua depende de muchísimas familias, de muchísimas localidades, para poder
estar en condiciones de potabilizar. La siguiente, por favor. Desde nuestro río, desde Fundación, nos paramos sobre una problemática. Básicamente, desde hace ya varios años empezamos a ver esta situación de la contaminación, de generar situaciones no amigables para el río. Y antes que existiera Fundación y durante, hemos participado y organizado infinidad de marchas, de trabajos con esto de limpiar el río, pero entendimos en todo ese camino de que el objetivo estaba antes, o el trabajo estaba antes, justamente antes de que esto aparezca. Y es así, la siguiente por favor, que empezamos a trabajar sobre Fundación. Fundación Nuestro Río, junto con el Programa Educativo Ambiental, nace en 2012. Esto fue una idea que básicamente llevamos adelante un conjunto de personas, que la intención era concientizar sobre el cuidado de este entorno, cuidarlo desde edades tempranas, concientizar donde el recurso natural no solo estaba ligado al agua, al río, sino a todo su entorno. Y en eso nos pusimos a trabajar, y el Programa Educativo Ambiental básicamente trabaja en eso. La siguiente, por favor. Desde que yo tengo uso de razón, usamos el río de esta manera, básicamente navegándolo, bañándonos, pescando, tomando mate a la orilla del río. Y el río se ve muy, pero muy distinto desde un puente, desde un camino rural, se ve muy distinto que desde adentro. Cuando lo navegamos y podemos transitarlo, realmente nos damos cuenta de la potencialidad que tiene, de lo importante que es y de la calidad de vida que nos da. Nosotros, como cualquier ciudad ribereña, cualquier río, somos muy responsables de eso, y también poder apuntar arriba a todas las localidades que están río arriba. Yo lo escuchaba recién a Pablo de la importancia que realmente tiene el nacimiento de los ríos, y trabajar sobre eso, y es sumamente importante. La siguiente, por favor. Básicamente, cuando hablamos de la fauna y de todas estas fotitos que puse, que básicamente es algo de lo que vive en el río, cuando hablamos de esto en la educación, los niños empiezan a tomar conciencia que dentro de esa cuenca, dentro de ese río, viven animalitos que tienen un hábitat y que hay que cuidarlos mucho. Y de ahí partimos en esto de armar el programa educativo ambiental con una mirada muy macro, con una mirada muy desde arriba de lo que tiene que ver la cuenca en sí, de lo que tiene que ver todo el desarrollo de la cuenca. La siguiente, por favor. Básicamente empezamos a trabajar en las escuelas. El programa educativo ambiental desde el año 2012 trabaja en las instituciones educativas con una clara visión de entender de que ahí está la llave de esta gran puerta y de esta gran problemática, que posiblemente esté ahí la solución. En las instituciones educativas, trabajándola de a poco, día a día, sumando contenidos, trabajando junto a docentes, y pudiendo entrar en un ámbito educativo que nos parece que es muy importante desde una ONG, poder entrar en el ámbito formal y poder trabajar conjuntamente con los docentes. Nos parece sumamente interesante, importante, para poder justamente empezar a completar estos lazos para avanzar. La siguiente, por favor. Básicamente, ¿cómo? Nosotros, como profe de educación física, quizás me tiro un poco más, que las cuestiones pasen por el cuerpo, que las cuestiones pasen por lo vivido. Y básicamente estamos en eso, desde la acción, desde poder mojarnos, desde poder ensuciarnos las manos, desde poder plantar un árbol, desde poder trabajar en el aula codo a codo con los compañeros. Creemos que por ahí pasa la educación ambiental, o al menos así la entendemos de Fundación, porque cuando aparecen estas cuestiones, aparece la motivación, aparece la observación, aparece un montón de cosas que justamente nos van pasando por los sentidos. Y en estos 8 años, hemos podido concluir o determinar que cuando es así, los aprendizajes realmente son significativos. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue la idea? La idea básicamente fue llevar el aula al río, ni más ni menos. O sea, poder trabajar con contenidos dentro del aula, y luego que los niños no queden en la foto del manual, en la foto de la filmina, o en el posicionamiento a través de Google Earth o el Google Maps, donde trabajamos mucho, sino que realmente vivan lo que vivieron en el aula, lo que aprendieron en el aula. Y de esta forma, es esta acción que llevamos directamente al río y que navegamos.
Básicamente ustedes ven ahí en la foto las balsas que elegimos para poder, esto nos llevó un camino largo porque tenemos que encontrar un elemento seguro para poder navegar con los niños. Lo encontramos, y no solamente encontramos un elemento seguro, sino encontramos un elemento que nos permitía, o nos permite básicamente en la flotada, poder hacer esta aula y esta charla. Cada balsa va acompañada siempre de un docente, donde los niños toman registros fotográficos, registros escritos, y pueden ver realmente lo que vieron en el aula. Se traslada el aprendizaje 100% a la práctica, y realmente es muy rico porque se asombran. Hemos hecho una estadística en 2016-2017, y en la zona prácticamente el 80% de las personas no usan el río, no lo navegan. Y la verdad que eso es algo muy interesante para jugar con la motivación de los niños, que en este momento están 100% motivados y que el aprendizaje le ingresa y realmente aprenden, y aprenden mucho, además de divertirse. La siguiente, por favor. Básicamente lo desarrollamos el programa en la sala de 5 años, en nivel inicial. Estos pequeños de 5 años van acompañados con los papás, donde se hace un trabajo muy fuerte dentro de la salita primero y para después flotar. En nivel primario lo hacemos con sexto grado, que así nació el programa en los primeros años, en sexto grado. Elegimos este último año por varias cuestiones, porque termina un ciclo, nos parece importante que a la culminación de un ciclo los niños se vayan con una idea del río y con una idea del cuidado del mismo, y por una cuestión de poder remar. Acá los niños ya van solos, van remando solos, por supuesto acompañados siempre con un remero guía de fundación y el docente del grado. Y en la secundaria, a nivel medio, lo podemos aplicar el programa de primero a séptimo año sin ningún problema. Todo depende del docente, el docente que por ahí inserte el programa dentro del colegio a través de fundación, y con la mirada que le quiera dar, pero cualquiera de los cursos puede hacerlo. Inclusive hemos tenido experiencia de escuelas muy pequeñas de llevar toda la escuela, de poder participar en el programa de primero a séptimo año. La siguiente, por favor. Básicamente, lo que hacemos en esta primera instancia es trabajar contenidos relacionados con el cuidado del recurso de agua, la flora y la fauna, energías renovables. Recordamos que el río Talamonchita tiene 4 centrales hidroeléctricas que funcionan, y que la verdad que poca gente la sabe. Eso trabajamos sobre eso también con los chicos, sobre la contaminación, sobre la diversidad. Estos contenidos que son abordados en el aula, en esta primera instancia, son siempre trabajados previamente con los docentes. Esto se hace una reunión donde se trabaja mucho sobre estos contenidos, donde el docente básicamente nos lleva a fundación a ahondar más en unos o en otros, de acuerdo a lo que se está trabajando dentro del colegio, y esto nos lleva justamente a mejorar este programa, que básicamente tiene el objetivo de justamente trabajar conjuntamente con la institución educativa en estos contenidos que la docente básicamente crea más importantes y podamos ahondar aún más. La siguiente, por favor. Luego de esto, de esta instancia dentro del aula, que dura aproximadamente 3 horas, 4, hay veces que dura 2 o 3 jornadas, dependiendo, como les dije, de la intención que tenga la escuela o el docente de profundizar los contenidos. Básicamente nos vamos al río, vamos a flotar, los chicos tienen la oportunidad de poder remar, de poder disfrutar el río desde adentro, y como le dije, trasladar el aula al río, y básicamente empezamos a generar todo lo que vimos en el aula. Hay muy buen registro fotográfico, hay tomas de agua, hay todo un trabajo que se va haciendo mientras flotamos, dura aproximadamente entre 40 minutos y 1 hora lo que vivimos dentro del agua, y esto nos lleva a ir aprendiendo en el hacer, en el andar, en el poder disfrutar de nuestro río. La siguiente, por favor. El programa básicamente continúa a través del juego. Nosotros tenemos la suerte de tener en Berlín una reserva provincial, la reserva Francisco Tau, una reserva de 45 hectáreas de parque autóctono, y trabajamos dentro de ella fundamentalmente a través del juego para poder entender, o que los alumnos entiendan, de la importancia que tiene el ecosistema, que no es solamente el río, que no es solamente el agua, sino que toda la integridad que lo hace hacia que esta cuenca sea sana y sea saludable. Entonces, a través de los juegos y dentro del monte propiamente dicha, podemos trabajar y hacer hincapié en esto que es un todo, y no solamente el río, sino que la importancia que tiene este monte ribereño y todo lo que lo rodea. La siguiente, por favor. Cuando terminamos cada jornada, antes de
después del juego y antes de irnos, siempre plantamos un árbol a la orilla del río. Estos árboles que llaman más de 500, la importancia que tiene es que es un árbol por grado, entonces nos garantizamos de que este árbol esté cuidado. Básicamente de todos los árboles que hemos plantado, casi todos siguen y han crecido, porque justamente el alumno se hace cargo de esto. Después de todo lo que vivió y le pasó por el cuerpo, genera un vínculo muy grande con el espacio, de cuidarlo, y bueno, este árbol pasa a ser parte de este espacio. Siempre son árboles autóctonos que plantamos a la vera del río, y el curso lo cuida y lo tiene durante siempre hay alguien del curso que pasa y lo mira, lo riega o le pone una estaca o algo para mantenerlo siempre cuidado. La siguiente, por favor. Luego de esto empezamos a trabajar dentro del aula, o sea, volvemos a la institución educativa y ya acá se suman diferentes actores. Acá, si bien están siempre invitados para participar, pero ya acá le pedimos la colaboración más directa, que tiene que ver con los docentes de música, de arte, con todos los docentes del colegio, porque los chicos tienen que elaborar algo para devolver lo que aprendieron, o compartir, mejor dicho, lo que aprendieron. Y acá aparecen charlas, videos, producciones artísticas, bueno, aparecen un sinfín de cosas que son fantásticas, muy ricas, y que nos permiten a nosotros como fundación saber qué aprendieron realmente, porque nos sorprendemos muchas veces, y poder potenciar el programa al año siguiente dentro de la escuela. Recordamos que la escuela, hasta ahora, cuando toda escuela que se ha sumado ha seguido en el programa durante todos estos años, hay escuelas que nos acompañan desde el momento cero, hace 8 años ya que están con nosotros, entonces hace que se genere un vínculo muy bueno y que podamos ir avanzando todos los años en temáticas que tienen que ver con la educación ambiental, pero profundizando muchas veces en otros temas. La siguiente. Esto básicamente se los muestro porque todo lo que le conté antes, que venimos realizando desde hace un tiempo, nos llevó a recibir un premio internacional. Básicamente en el año 2018, los premios Latinoamérica Verde nos miraron como un proyecto, uno de los mejores 500 proyectos de Argentina, de Latinoamérica, perdón. El proyecto de agua fue el único proyecto de agua de Argentina, fue el nuestro, que bueno, nos permitió viajar a Ecuador, estar una semana allá. Y básicamente esta foto porque les quiero contar de todo lo que se aprendió, tal cual como lo que estamos viviendo acá, que cada uno aporta su mirada, su conocimiento. Bueno, ahí en Ecuador pudimos ver lo importante y la cantidad de gente que está trabajando en Latinoamérica en proyectos educativos, ambientales, y la fuerza que se hace para eso, y de allá aprendimos y muchísimo, y la verdad que nos vinimos con un bagaje de conocimientos nuevos y de amigos, que nos permitió poder volcarlo en el 2019 al programa educativo ambiental. La siguiente, por favor. Diego, te quedarían 2 minutitos. Perfecto, muchas gracias, ya voy terminando. Básicamente en estos 8 años, que en el primer año 2012 fue muy difícil arrancar con la primera escuela porque no había ningún directivo que nos permitiera llevar a los chicos al agua, porque básicamente éramos 2 locos que andábamos recorriendo las escuelas diciéndole que íbamos a llevar a sus chiquitos a remar, y nos decían por supuesto que no, que era muy peligroso. Bueno, hasta poder demostrar todo esto, logramos que una directora nos dijera que sí, probamos, allá fue diciembre de 2012, y empezamos con la primera escuela y 33 alumnos. Eso nos permitió mostrarnos, permitió ver con la seriedad que trabajamos, y con la responsabilidad y con el amor que lo hacemos, y hoy a 2020 arrancamos este marzo, que lamentablemente fue muy distinto y tuvimos que readaptar todo, pero arrancamos ya con 12 localidades, con más de 25 instituciones educativas y más de 4.500 alumnos que ya pasaron por el programa, y que la verdad que nos llena de orgullo contarlos, porque es un trabajo que hacemos realmente muy a pulmón, es un trabajo que realmente lo hacemos con muchísimo esfuerzo, pero creo que lo hacemos con mucho, pero con mucho amor, y eso termina entendiendo y termina creciendo. La siguiente, y ya vamos terminando. No quiero dejar de agradecer, porque todo esto que conté es gracias realmente a un gran equipo de trabajo. Somos muchos en Fundación, hay docentes, hay biólogos, hay arquitectos, hay ingenieros, hay abogados, hay contadores, cada uno con su mirada, cada uno con su aporte, y esto nos permite crecer día a día y poder permitir avanzar. Así que ese equipo de trabajo que es grande y que nos permite avanzar, agradecerle infinitamente. Y para terminar, la última, me quiero ir con esto, que básicamente es lo que pregonamos día a día: conocer para querer, querer para cuidar. Estamos convencidos de que si conocemos el espacio, de que si en ese espacio la pasamos bien, nos divertimos, aprendemos y generamos buenas experiencias, vamos a quererlo ese espacio, y no hay ninguna duda que si queremos algo, lo vamos a cuidar.
Así que ese conocer para querer y querer para cuidar es lo que básicamente siempre llevamos adelante, y tratamos de que los momentos que pasemos juntos con los alumnos sean realmente momentos motivadores, momentos de aprendizaje significativos y momentos que se puedan replicar. Siempre decimos cuando entramos al aula que, o en la reunión de padres que hacemos al principio de cada experiencia, esta reunión de padres que nos permite charlar un poquito y contar un poquito a los papás de qué se trata el programa, siempre decimos que va a estar en esa aula el futuro dirigente político, el futuro empresario, la futura persona que va a tomar decisiones, y va a cambiar mucho esa decisión si las experiencias a temprana edad fueron significativas en cuestiones ambientales. Así que muchísimas gracias, y bueno, un gusto, realmente un gusto poder compartir esto con todos. Muchas gracias, Diego. Sí, y experiencias que no se olvidan más, que quedan para siempre en la retina. Bien, a continuación lo vamos a escuchar a Víctor, educar con el derecho al agua como eje de experiencias antes y durante la pandemia. La Fundación Aguas ha desarrollado estrategias educativas para escuelas primarias, tanto antes de la pandemia como durante. Compartir las experiencias acumuladas puede representar un aporte para todos los que quieran abordar el desafío del ODS 6 a partir de la educación. Te escuchamos, Víctor. Ahí estoy. Bien, bueno, muy lindo escucharlos a todos, muy variado, todo muy interesante. Bueno, yo quería compartir también una presentación y en la primera placa contarles un poco de lo que hace nuestra fundación. La fundación, la primera de todas es el loguito, digamos. Ahí la tenés. La Fundación Aguas trabaja por el fortalecimiento del derecho al agua y brindando acceso al agua segura en distintos puntos del país. Fundamentalmente, lo que más ha desarrollado, porque es su primer proyecto, es el Chaco, pero tiene presencia también en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Corrientes y en Provincia de Buenos Aires. El proyecto que les voy a contar, si bien después se va extendiendo a otras provincias, nace en Chaco. El Chaco es una de las provincias más críticas en cuanto al acceso al agua, porque tiene problemas de escasez y de contaminación, ¿no? Esto también se da en Formosa, se da en Santiago del Estero, y esta problemática la tienen totalmente presente y como que forma parte de su vida cotidiana lidiar con esta necesidad, ¿no? Que cuando hablamos por ahí con escuelas de Buenos Aires, por ahí el enfoque es otro, ¿no? Porque abren una canilla y sale, y en muchos de estos lugares en los que estamos ni siquiera hay una canilla. ¿Cómo nace la idea de empezar a educar en escuelas primarias con el tema del derecho al agua? Si mostrás la siguiente. La idea tiene origen en que en los lugares donde nosotros hicimos pie, siempre la Fundación trabaja sobre 4 ejes de trabajo, que son investigación de la calidad del agua, educación, infraestructura y tecnologías, e incidencia comunitaria. En estos pueblos donde nosotros tenemos presencia, primero se hizo un gran trabajo de investigación que forma parte de una maestría en gestión del agua de la UBA, de una ingeniera ambiental que es parte del equipo, y ahí se relevaron la calidad del agua a 50 familias durante 2 temporadas. Cuando a partir de esos relevamientos de la calidad del agua se diseñaron las posibles soluciones que en su gran mayoría tienen que ver con cosecha de agua de lluvia, pero también hubo implementación de filtros. El tema es que al abordar la devolución de resultados, que para nosotros es fundamental, que la gente conozca la calidad del agua que tiene, como para poder entender la solución que se va a dar y poderse apropiar de esa solución, ese proceso nosotros es como que nunca lo podemos saltear. Siempre el paso es que conozcan la calidad del agua, trabajamos educación y a partir de eso las soluciones. Porque es lo que tenemos probado, no solamente nosotros, sino todas las ONG que trabajan en territorio, que es lo que genera apropiación sobre las soluciones. Ahora bien, nos encontrábamos que en estas
en estas capacitaciones a comunidades que dábamos, que en general eran en las escuelas, muchos de estos pueblos que tienen familias dispersas, se concentran en la escuela, es la institución más importante del lugar, y muchas veces operar desde ahí es lo que nos da mayor poder de réplica, ¿no? Por ejemplo, construir un aljibe a una escuela es algo que lo ve toda la comunidad y después van cobrando conciencia de que esa solución es una solución posible, accesible para sus casas, y después empieza como de la escuela a irradiarse eso hacia la comunidad. Ahora, a nivel capacitaciones, notábamos y nos decían mucho los directores que esto en el tiempo se diluía, por distintos motivos. Primeramente porque eran intervenciones puntuales, donde uno por ahí en un encuentro o en 2 encuentros quiere abarcar muchos temas. Después por el nivel educativo, muchas veces de las comunidades, ¿no? Que no todos los que participan y los que se acercan o llevan a sus hijos a la escuela tienen ellos una escuela primaria completa. Entonces, ahí trabajamos mucho con tema de ilustraciones, adaptando contenidos a formatos con la menor cantidad de texto posible y tipo historieta. Pero bueno, esta preocupación estaba, es decir, cómo realmente revertimos esto en forma más sostenida. La siguiente placa, por favor. La necesidad de un aprendizaje sostenido y profundo para generar un cambio cultural. Fue un poco la conclusión que nos llevó a empezar a trabajar sobre la idea de tener un manual del agua. Todos los que trabajamos en educación conocemos lo que son los niños llevando contenidos que tienen que ver con el medio ambiente o con el reciclar o con generar conciencia, lo que producen ellos cuando van a su casa con cualquier tema de alimentación, de cuidado del medio ambiente, y además que se viene dando un proceso de escolarización por ahí más sostenido que el que tuvieron sus padres, ¿no? O sea, muchos de estos chicos que salen de estas escuelas completan después o inician una escuela secundaria. Entonces, es decir, el foco lo teníamos que poner ahí. A pedido de los directores, entonces, con un equipo pedagógico que reunió la Fundación Aguas y trabajando con un ida y vuelta con ellos, empezamos a generar unidades del manual que íbamos llevando a campo, ellos la probaban en las aulas, hacíamos un feedback de esto, de decir, bueno, corregimos, ajustamos, y así se fue construyendo durante todo 2007. Si pasamos a la siguiente placa. Y un poco lo que buscamos con el manual es que los chicos se identificaran, no que sea el típico manual por ahí donde hay que ir a mirar un contenido y que terminan haciendo un copy-paste, sino de que ellos jugaran y se divirtieran con el manual y lo sintieran como propio. Entonces el manual tiene un hilo conductor que son los defensores del agua, que son 3 niños que intentan ser muy parecidos a los que usan el manual. Y como dice acá, los defensores del agua, Tommy, Juli y Vane, acompañan a los estudiantes a lo largo de toda su educación primaria. El derecho al agua es el eje que permite tener un hilo conductor para entender el agua en forma integral y no solo como un contenido de ciencias. Esto es otra cosa que veíamos, que hablando con todos los docentes, el agua es un contenido puntual dentro de los programas donde por lo general lo ven sobre todo los chicos de 5º grado con el tema del ciclo del agua, y después pasa, ¿no? Y nosotros veíamos que la necesidad de abordarlo con el eje del derecho es de decir, el agua es fundamental para la vida, el agua tiene relación con la salud, tiene relación con el cuerpo, por lo cual podemos estudiar el cuerpo humano, podemos estudiar las células, podemos estudiar los microorganismos a través del agua. El agua es un recurso que está en riesgo, con lo cual hay un volumen de agua disponible, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. La cosecha de agua de lluvia tiene mucho que ver con esto, entonces todo el tema de cálculos y todos los temas de matemática y de geometría se podrían abordar perfectamente bien con el eje en el agua. Y todo lo que tiene que ver con llegar al DS número 6, ¿no? De decir, de acá a una cantidad de años, cambiar la cultura del agua, cuidar el recurso, no derrocharlo. También, con este foco en derecho, nos parecía que tranquilamente podían atravesar todos los contenidos de la currícula escolar
haciendo eje en el agua. Entonces, si pasamos a la siguiente placa, el manual finalmente tomó esta forma donde tiene 3 bloques que son fundamentales, que es el agua esencial para la vida, y acá se ven todos estos contenidos que decíamos que tienen que ver con el cuerpo humano, con los microorganismos. Ellos producen trabajos sobre células, sobre bacterias, usan el microscopio, juegan con el agua, contaminan agua, intentan descontaminarla. El segundo bloque, que son las amenazas al agua y a la salud, donde ahí también interactúan mucho con lo que pasa con sus almacenamientos, con sus pozos calzados, empezar a identificar qué riesgos corre el agua observando su entorno, ¿no? Y observando sus hábitos. Y el tercer bloque, que es cómo podemos cuidar el agua, que es precisamente empezar a cambiar esos hábitos que están muy arraigados a veces, que uno pregunta en la comunidad, por lo que vemos en tu análisis, me voy a lo anecdótico, pero me parece que es relevante, por lo que se ve en tu análisis de agua, tenés un problema de contaminación microbiológica. Estos son bichitos que viven en el agua, que tienen que ver con que hay basuras, con la luz. Bueno, uno se lo explica, es decir, seguramente tu almacenamiento de agua no tiene tapa. Y te dicen, sí, no, yo lo tengo tapado. Y cuando uno va al lugar, por ahí está tapado con palos o con ramas, que es una tapa para que no se caigan los animales, por poner un ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas se trabajan mucho con la observación, empezar a repreguntarse. Estas historietas hacen todo el tiempo este juego de mirar el entorno, qué está pasando con esto, disparan una pregunta y ahí dan a inicio a la jornada. La jornada tiene esta composición que es la historieta, funciona como un disparador de ideas que después se refuerza con unas preguntas que se arma ahí tipo torbellino de ideas en clase. Después hay un contenido, el manual habla como si fuera la voz del docente, el docente directamente puede agarrar una jornada del manual y empezar a dar la clase, no es que tiene que preparar muchos contenidos previos y ya fue capacitado en el uso del manual. Después viene el diario del agua, que es una herramienta donde nosotros fomentamos que ellos hagan investigación de campo y saquen conclusiones. En paralelo al uso del manual, tienen su cuadernito donde todo lo que ellos ven con respecto a lo que se estuvo hablando lo van registrando ahí, y los docentes hacen un seguimiento del diario del agua. Incluso ahí registran, por ejemplo, temas como la hidratación diaria en el diario del agua, es decir, cuántos vasos de agua tomaron en el día, si llovió, si no llovió, qué tiene que ver con la recarga de sus almacenamientos. Entonces van formando el hábito de seguirle la mirada al tema del agua, ¿no? De no perderla de vista. Y un producto final que tiene cada encuentro, cada jornada, que es llevar todo esto que se analizó, todo lo que se trabajó durante la jornada, a un producto que puede ser una obra de teatro, una feria de ciencias. Bueno, han producido de lo más variado, y es la parte más divertida por ahí de verlo. Hacia fines de 2019, el manual se aplicó en 4 escuelas de Chaco y parcialmente en escuelas de Buenos Aires y Santiago del Estero. ¿Qué pasó? Cuando empezamos nosotros a publicar a través de nuestras redes y de nuestra página el trabajo con el manual, se empezó a dar otra dinámica, por ahí diferente de estas escuelas que lo aplican en su totalidad y lo tienen como eje central, pero que se interesaban por contenidos específicos del manual o por utilizar una unidad o una actividad, y nos contactaban por esto, y ahí empezó a funcionar mucho el tema de charlas en las escuelas, ¿no? De ir a dar charlas específicas sobre algún tema, y sí trabajar con el manual como recurso. Acá las filminas que vienen, si las vamos pasando, comparten un poquito de estos elementos del manual. La historieta es lo que genera identificación en ellos y dispara las preguntas. Tenemos una anécdota que siempre recordamos, que es que en una de las obras de teatro que ellos representaron como producto de una unidad, se peleaban las chicas por ser la Vane, que es como la más inteligente del grupo, como si fuera la hermanita de Bart Simpson, que siempre tiene la respuesta
la respuesta precisa, bueno, cumple un poco esa función, y decía, bueno, yo quiero ser la Vane, porque la Vane es la más inteligente, ¿no? Y contaban eso. Después van a ver también unas imágenes más adelante donde generamos estos muñecos corpóreos y ellos entablaron ahí una relación personal. Si pasamos a la siguiente. Otra cosa que veíamos por cómo es la dinámica de la escuela y por ahí los problemas de conectividad, la importancia de generar recursos accesibles, que los docentes pudieran por ahí, ustedes conocen que hay muchas escuelas que por ahí tienen 12, 13 chicos, 7 chicos, ¿no? Y que por ahí con el simple recurso de poder fotocopiar, el docente resuelve un montón de situaciones. Muchas escuelas tienen conectividad mala, o tuvieron y tienen un problema de las antenas que se han quemado y no se las vuelven a mejorar. Y bueno, entonces todo este tipo de herramientas y juegos lo agradecen mucho. La siguiente. También cada unidad produce un recurso visual, que es un afiche, un banner, que vienen a vestir un poco la institución, y la idea es que, bueno, que todos los chicos en su aula, en los pasillos, en el comedor, también se vayan familiarizando con el agua como eje central, ¿no? Es decir, sin agua no hay salud, y sin salud no podemos disfrutar de ninguno de los demás derechos. Pasamos a la siguiente. Te quedarían 2 minutos, Víctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el Encuentro Regional del Agua fue algo que se generó a partir de trabajar, cumplir toda la etapa del manual. Las escuelas y todo lo que habían producido manifestaron su gana de mostrarlo al resto de la comunidad del Chaco, y la dirección regional, que siempre nos apoyó mucho en esto, propuso hacer un encuentro regional donde vinieron escuelas de toda la región, se interesaron por la temática, escucharon los trabajos de los chicos. Acá vemos a una niña que está abrazada a la Vane, como les contaba antes, y la verdad que fue una experiencia muy grata, que, bueno, prometía extender bastante por ahí el área de influencia del manual, pero después entramos en este tema de pandemia que cambió mucho el escenario, porque el manual se relaciona a la presencia en el colegio, ¿no? Así que bueno, ahí viene un rápido cambio de chip que hicimos para adaptarnos a esta situación. Si pasamos a la siguiente. El desafío de la pandemia: desarrollar contenidos atractivos bajo la consigna quedarse en casa, seguir sembrando conciencia sobre el derecho al agua fuera del aula. Esto se nos planteó como desafío con las escuelas muy aisladas. Realmente han perdido mucho. Los que no tienen conectividad, esta etapa ha sido casi un año perdido, pero también tenemos un montón de escuelas que tienen conectividad y que estaban demandantes de recursos, de poder hacer cosas distintas para que los niños no se aburrieran por ahí teniendo todos los días lo mismo, y cómo lograr que se conecten a un Zoom. Y entonces empezamos a decir, bueno, este escenario cambió todo, cambiemos nosotros, generemos contenidos, aunque sea para probarlos, ponerlos a prueba y ver qué pasa. Y empezamos a generar una serie de videos para jugar con la lluvia, si pasamos a la siguiente, que eran de fácil difusión, se podían enviar por WhatsApp, los docentes podían disparar consignas por ahí sin generar una reunión de todos, sino, bueno, enviándolos por los medios que usan, ya sean las plataformas de Google o por WhatsApp, y disparar consignas que después sí llevaban a un encuentro virtual en el que participamos. Acá les mostramos por medio de videos cómo con cualquier cosa que tuviéramos en casa podíamos diseñar un sistema, por más precario que fuera, de agua de lluvia, y podíamos sacar un montón de conclusiones. En este caso, este pedazo de nylon generando un embudo, al término de una lluvia había llenado un balde de 20 litros, mientras que un balde al lado sin nada había juntado 2 centímetros de agua, ¿no? Entonces se disparó la consigna de que lo trabajaran, si se interesaban con esto. Empezaron, la verdad, a tener muchas respuestas, y de ahí surgieron, si pasamos a la siguiente,
un montón de consignas para trabajar en el tiempo, o sea, no quedarse con una actividad de decir, bueno, llenamos un balde, ya está, funcionó, sino decir, bueno, ahora tenemos para trabajar un montón. Empezar a ver cuál era la percepción de ellos, analizar esto, si habían juntado 20 litros, que hicieran cálculos de cómo tendrían que hacer para juntar más, y ver qué podían hacer con esa agua, que hay un montón de cosas que hacemos con agua potable, estamos agotando un recurso por ahí para baldear veredas, para limpiar autos, que todo tranquilamente lo podríamos hacer con tecnologías sencillas, sin impacto ambiental, y les interesó mucho esta temática y empezaron también a calcular cuánto podían ahorrar ellos diseñando un sistema de agua de lluvia en sus casas y utilizando esto para riego, para todo lo que lo podían usar. Pasamos a la siguiente. Y acá vemos fotos de los chicos trabajando con esto, después las charlas que tuvieron con sus docentes, sacando conclusiones, y volvimos ahí a participar con ellos. Dijimos, bueno, si el derecho al agua es acceso al agua para todos y estamos metiéndonos de lleno en la posibilidad de una crisis hídrica de acá a poco tiempo, ¿qué debiéramos hacer? Empezaron a trabajar pensando en el futuro, y esta escuela en particular, que es una escuela de San Vicente, de provincia de Buenos Aires, presentó un trabajo sobre el derecho al agua que salió elegido por DIEGEP, y ahí anda dando vueltas por la provincia, así que estamos muy contentos de haber sido parte de ese proceso. Y ya creo que terminamos con la siguiente. Sí, es un agradecimiento. Y bueno, mi comentario y la conclusión que tenemos dentro de la fundación es que nosotros que estamos en las comunidades y de cara a las problemáticas de la gente y tenemos que pensar soluciones, nos nutrimos de las que ya han hecho otros, nos nutrimos de las investigaciones, nos nutrimos de los medios de comunicación, como lo que comentaba Nico, nos nutrimos de todo eso, pero también sentimos que todas las experiencias que nosotros producimos pueden nutrir también tanto a otras organizaciones como al Estado mismo, ¿no? Que muchas veces puede tomar nota de la experiencia. Nosotros llevamos el Manual del Agua al Ministerio de Nación, y nos hicieron una muy buena devolución, y ahora está en trámite ahí para que le pongan como un aval ministerial para llegar a más escuelas. Y sentimos que, bueno, es importante contar la experiencia porque seguramente a otro le puede servir de apoyo, así como nosotros nos hemos apoyado en experiencias anteriores. Así que bueno, muchas gracias a todos por la escucha. Muchas gracias a vos, Víctor, y estamos finalizando este último panel del día sábado. Les agradecemos a todos y a todas por el intercambio de experiencias muy ricas. Simplemente rescatar 3 cosas que las han hablado todos y son como puntos en común. Uno es la formación en redes. Siempre mientras más somos, más alcance y más peso de las acciones. No es lo mismo individualmente que en redes. Esto lo plantea el ODS 17, lo de alianzas, que debería ser, yo creo, que el ODS 1, y de ahí a partir todo lo otro. Bueno, hablaron del ODS 6, ODS 3, ODS 4, todo interconectado, como es en el ambiente en sí. El tema de salir del aula, que también lo plantearon todos, no quedarnos simplemente en el libro y en los contenidos que dice la currícula, sino salir de eso, que sea un desafío no solo para los alumnos y alumnas, sino para los docentes y la comunidad en general, como lo contó Diego ahí, que también se suman los padres y familias, abuelos y demás, y que por supuesto sigue siendo un trabajo pulmón, lo ambiental, que el amor prima sobre todo, y creo que los resultados siempre son mucho mejor cuando hay amor en la base de todo. Así que bueno, Gaby, no sé si habrá alguna pregunta. Sí, vamos a hacerles una pregunta a cada uno. Para Ana, ¿cuántas personas coordinan y trabajan en estas iniciativas? ¿Hacen falta muchos recursos humanos y económicos? No, en general, digamos que depende de la envergadura de lo que vamos a acometer, pero
5, 6, algunos menos, con menos dedicación, otros con más dedicación, y todos con mucho esfuerzo. Bárbaro, muchas gracias, Ana. Para Nicolás, ¿han logrado el objetivo de incidir desde la comunicación y la educación en las decisiones de gestión y políticas de recursos hídricos? ¿Hay algún caso que pueda mencionar? ¿Cómo deciden las temáticas a tratar para ver en cada lugar? Bien, son como 2 o 3 en una, pero sí. Justamente ahí me quedó fuera, digamos, de la presentación que estaba, pero tiene que ver también con la televisión, no solamente pensada en mirar televisión, sino también en los procesos. Nos pasan 2 cosas. Cuando producimos programas tiene que ver con esto de los vínculos también. Los vínculos que vamos haciendo nosotros con cada una de las instituciones, pero también que vamos generando y articulación, ¿no?, entre los diferentes espacios. Capaz que viajamos a Entre Ríos y hacemos un contacto con gente de Santiago del Estero que trabajan la misma temática, y eso está buenísimo. Y después, por otro lado, con estos espacios de emisión o de circulación del contenido que nosotros hacemos en espacios no formales. El caso más claro es un programa que hicimos sobre amarras de Gualeguaychú, que es un proyecto de un barrio privado sobre un humedal en la costa del río Gualeguaychú. Eso, nada, hace muy poco la Corte Suprema de Justicia pidió, digamos, el desalojo del barrio, del emprendimiento, y nuestro programa estuvo circulando, lo hicimos, viajamos, filmamos con las comunidades, tomamos nuestra postura, y eso circuló en sociedades de fomento, en un montón de espacios que no tienen que ver con la televisión en sí mismo, y nada, fue parte del proceso, digamos, que se fue dando también de concientización y demás, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fallar a favor, digamos, de que el barrio se tiene que ir de ese espacio. Entonces, son cosas también lindas que van pasando en ese sentido, el armado de redes, y también cuando uno puede aportar, digamos, dentro de una mirada ambiental y de gestión hídrica en estas cuestiones. Bárbaro, muchas gracias, Nico. Para Pablo, pregunta de Lina, ¿qué consideraciones respecto del ecoturismo y el cuidado de espacios y el agua? Bueno, esa es una parte muy importante a nivel local, ¿no? La posibilidad de formando vaqueanos como guardaambientes y guías turísticos centrados tal vez en esos productos de mayor riqueza de nuestro paisaje, como la observación de aves, la interpretación ambiental, la visita a esos bosques maravillosos que son los que están en los nacimientos del agua. Se puede no solo lograr una mayor conservación, porque todavía las prácticas turísticas son muy, digamos, primitivas en esos lugares sensibles, sino también darle un valor a toda la región, que todavía es, en este caso de Tras la Sierra, de una belleza y una fragilidad únicas, y que acaso no son tan valoradas. Y digo, tanto por la gente local, que de esta forma, profesionalizando, en los valores de su zona, como vistos desde afuera, rescatar esa riqueza, son unos pilares del trabajo ambiental, no solo, digamos, del desarrollo local, ¿no? Bárbaro. Muchísimas gracias, Pablo. Pregunta para Diego. ¿Cuál sería el primer paso para poder replicar este proyecto? Bien. Y el primer paso básicamente es encontrar en nuestra, o en la comunidad en que quiera replicarse esta problemática. Nosotros desde Fundación siempre nos planteamos avanzar desde ese lugar, arrancar desde un problema y empezar a buscar posibles soluciones, siempre desde la temática de la educación. Creo que no es tan fácil empezar desde el principio. A nosotros nos llevó muchísimo tiempo poder avanzar en un montón de cosas. El programa al principio solamente se navegaba, luego se empezó a ir a las escuelas, bueno, empezó a tener un paso bastante largo. No es difícil, básicamente es poder ir siempre a los lugares. Lo que siempre recomendamos, o cuando damos las charlas en las escuelas, es poder incentivar al docente que salga, básicamente del aula, a que busque esa problemática o esa curiosidad del alumno en el afuera, ya sea en una cuestión ambiental o simplemente en el patio de la escuela, poder ver qué hacemos. O sea, básicamente sacarlo. El alumno cuando sale, cuando juega, cuando se divierte, la devolución siempre es grande y el aprendizaje fundamentalmente es grande. Yo creo que la recomendación fundamental para arrancar esto es poder salir del aula. Es la principal herramienta que tiene el docente y que tenemos todos los docentes para
concientizar y trabajar desde la motivación. Nosotros cuando encontramos un alumno motivado, un alumno con ganas, un alumno que no está obligado a estar donde está, sino que está porque quiere estar, todo es mucho más fácil y podemos generar conocimientos o aprendizajes desde otro punto. Bárbaro, muchísimas gracias, Diego. Y pregunta para Víctor, ¿cómo podemos conseguir ese bello manual que has presentado? Hay que contactarse con Fundación. El mail de la Fundación es info@fundacionaguas.org. Nosotros siempre hacemos un proceso de capacitación, ¿no? Nosotros tomamos contacto con las direcciones regionales de educación, o con, bueno, cada provincia tiene su nombre, ¿no? Y hacemos un proceso de capacitación en el uso, compartir las experiencias, y a partir de eso sí, lo implementan en cualquier lado. Así que contactar y ver cómo podemos encarrilarlo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Sime, gracias a vos por ser la coordinadora de este panel maravilloso que tuvimos hoy. Muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana, a cuidar el agua, como decimos siempre, y sobre todo a ingresar a la página, porque me voy a quedar siempre con esa frase que se dijo al comienzo de estas jornadas, es que nadie puede amar lo que no conoce. Así que si quieren ustedes conocer más y tener más conocimientos acerca de toda esta temática, pueden ingresar a la página aguayeducación.com.ar, donde ahí tienen todas las ponencias, las exposiciones, los talleres que ya se han realizado y que están dentro de la galería como material audiovisual. Tienen también el repositorio, tienen además también los talleres asincrónicos y todo tipo de material para que nutra ese conocimiento que después seguramente ustedes lo van a esparcir desde el lugar donde estén. Saludamos a todo el país que está conectado, así que muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un gran fin de semana, y de esta manera, online, nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 10 de la mañana. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias a todos.